Qué bueno que nos acompañen en un programa más de Reflexiones desde el Congreso. Hoy es un programa que he esperado mucho porque estos días he estado francamente confundido con un debate que es técnico, pero creo que es importante para todos sobre la Ley de Seguridad Nacional. Antes de dar la palabra a las legisladoras que me acompañan el día de hoy, yo quisiera nada más poner como elemento contextual que allá por el 2004 esta casa expidió por primera vez una ley de seguridad nacional. Es un tema que venía arrastrándose en este país desde los 90. A propósito de las actividades de los servicios de inteligencia, no había una ley que reglamentara el trabajo de los servicios de inteligencia y se decía que si ya teníamos una ley en contra de la delincuencia organizada, que era una ley desde los 90, que viene desde entonces, que facultaba a los, cuerpos policíacos para reunir información a través de intercepción telefónica y otros métodos. Era importante que el gobierno federal aclarara los métodos que tenía para efectivamente obtener información que afectara a la seguridad nacional. Finalmente, los diversos grupos parlamentarios expidieron una legislación que más o menos el cuerpo central lo que hacía era reglamentar las actividades del CISEN, además de especificar un conjunto de definiciones como las de seguridad nacional, amenaza, riesgo y agendas. En esta administración, el presidente Calderón consideró que era importante mandar una reforma a esa ley de seguridad nacional en la que se definiera con toda claridad cómo se establece una alteración a la seguridad interna, un tema que se arrastró de una manera, digamos, un debate político constitucional a partir del caso, usted lo recordará, de Oaxaca. Concretamente, el momento en el cual tenemos la rebelión de la APO, el gobierno de Oaxaca pide la intervención del gobierno federal y el gobierno federal dice que él no entra en ese caso concreto. A partir de ahí se ha discutido cuál es, digamos, la atribución que tiene el Ejecutivo Federal para desplazar o no fuerzas federales y concretamente el Ejército. Los senadores aprobaron hace un año una minuta que ha estado en esta casa discutiéndose en estos días y yo agradezco mucho a las diputadas del PAN, PRI, del PRD que discutan con ustedes, conmigo, esta ley. Diputada Pérez Reyes del Partido de Acción Nacional, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias. Diputada Ruiz Massieu del Partido de Revolución Institucional, muchas gracias. Gracias por la invitación. Diputada Inchaustegui, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Leonardo. Ya también la segunda vez que estamos juntas, creo, nosotros en otra vez anterior. Y me da mucho gusto que estén aquí. Bueno, pues ayúdenos a entender primero por qué es importante para este país una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, diputada. Sí, gracias. Mira, a mí me gustaría poner de una manera muy breve un resumen de cuál ha sido la evolución de la seguridad nacional en el país, para que la gente que nos escucha pueda entender la importancia que tiene este tema. En México, la seguridad nacional se le puede analizar desde dos etapas, desde la etapa político-administrativa y como política pública. La etapa político-administrativa, que es la más antigua, se reduce a trabajo de espionaje. El trabajo de seguridad nacional que tenía algunos indicios allá por 1920, se reducía drásticamente a espionaje. Era un área exclusiva y discrecional del Poder Ejecutivo. En 1920, según los archivos generales de la Nación, se tiene documentado agentes armados que se dedicaban exclusivamente a espiar grupos religiosos, políticos, sociales, que al gobernante en turno le convenía o no le convenía. El departamento confidencial lo llamaban. Así es. En 1929, la seguridad nacional se formaliza en reglamento de la Secretaría de Gobernación. Es a lo más que llega, mediante un decreto presidencial, sin embargo, sigue siendo meramente trabajo de espionaje. En 1947, se crea un área específica para la seguridad nacional, que es la Dirección Federal de Seguridad. Sigue siendo un área dependiendo del Ejecutivo. En el 85 se crea la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, el DICEN, que dura poco, llega a 1989, IPS se crea... le llamaba, ¿no? Así es, y en el 1989 surge el CISEN. Bueno, la segunda etapa de la evolución de la seguridad nacional en México es la etapa de política pública. Esta etapa se caracteriza primero porque se le da un trato de constitucionalidad, se eleva a rango constitucional el tema de seguridad nacional. Se promulga una ley secundaria, se establece la participación de los tres poderes en el tema de seguridad nacional y esta etapa coincide precisamente con la alternancia de partido en el gobierno federal. Se crean las reformas que tú comentabas hace rato en el gobierno de Fox, de Vicente Fox,
se analiza la operación del CISEN, se elabora la estructura jurídica, el marco jurídico para que el CISEN siga operando. Esta reforma se concreta en el 2002. Sin embargo, en el artículo 73 y en el 89, en una reforma constitucional, se agrega por primera vez que el Congreso de la Unión está facultado para expedir leyes en materia de seguridad nacional. Y en el artículo 89 se le da la facultad al presidente para disponer de las Fuerzas Armadas para seguridad interior. Quiere decir que a estas alturas, cuando el presidente Calderón decide, como una decisión de Estado, atacar, combatir al crimen organizado, pues nos encontramos con una ley que es reciente, pero es imperfecta, porque no está regulando el marco jurídico con el que el presidente puede hacer uso de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de una gravedad del tema, porque si hablamos de 1920, cuando allá había indicios de espionaje como tema de seguridad nacional, a 2011 estamos hablando de 90 años. 90 años que este país en realidad carece de una política pública acertada para el tema de seguridad nacional, seguridad interna. De ese tamaño es el problema que tiene el Congreso de la Unión ahorita. O sea, la ley es importante porque el presidente está disponiendo ahora del ejército sin tener una facultad jurídica Absolutamente. explícita. El presidente tiene esa facultad constitucional, pero no se ha reglamentado en qué términos, bajo qué circunstancias, quién determina el grado de la situación donde va a entrar las Fuerzas Armadas, por cuánto tiempo, con qué facultades, con qué coordinación, con qué recursos. Ese es el gran tema. Ese es el gran tema, de una ausencia absoluta de una política acertada al momento que estamos viviendo en México. Diputada Ruiz Massieu, ¿por qué es importante reformar esta ley? Mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que como legisladores, difícilmente vamos a enfrentarnos a una ley que sea más trascendente y más importante de verdad para el país. Es decir, hacemos muchas leyes y muchas reformas en diversas materias importantes porque son materia del Congreso, pero como esta, ninguna. ¿Por qué? Por lo que ya explicaba la diputada María Antonieta, es necesario que el país cuente con una ley que permita protegiendo sobre todo los derechos humanos, respetando las garantías individuales, normar las facultades del presidente de la República para preservar la seguridad interior. Y yo creo que ese es un primer cambio que presenta no solo la iniciativa del presidente, la minuta del Senado, lo que se trabajó aquí en el grupo de trabajo o lo que se ha discutido un poco en diversos grupos e informalmente en el seno de la Comisión de Gobernación. Hasta este momento, la Ley de Seguridad Nacional era prácticamente una ley reglamentaria del CISEN, de la operación del CISEN. Y ahora lo que se ha percibido es la necesidad de trascender esa visión de la Ley de Seguridad Nacional para darle un carácter normativo a una serie de circunstancias que tienen que ver también con la seguridad interior del país. La seguridad nacional tradicionalmente también se entendía o como espionaje o como lo que tiene que ver con defender al Estado o a la nación frente a agresiones extranjeras o de otro país. La puedo detener un momentito ahí. Sí. Ahí hay creo que una gran confusión. Yo creo que el ciudadano común sabe claramente qué es seguridad pública. Así es. Tiene una idea aproximada de lo que es seguridad nacional, pero seguridad interior está en medio. ¿Qué es seguridad interior? Seguridad interior es, y lo que se ha estado trabajando, es tratar justamente de distinguir el ámbito de la seguridad pública, lo que le es propio a la policía, la tarea policíaca, a otro tipo de situaciones que tienen que ver con la estabilidad del país en su vida interna y cotidiana, y no tienen que ver con una situación de agresión de una potencia extranjera o del exterior hacia el país. Lo que pone en riesgo a la nación. Así es, lo que pone en riesgo la estabilidad y la gobernabilidad democrática del país. Y subrayo lo de democrático porque yo creo que es importante que el auditorio sepa que todas las naciones democráticas cuentan con una ley de seguridad nacional y una regulación justamente de los poderes del Estado, de las Fuerzas Armadas o policíacas en su caso, según sea el país, para realizar tareas relativas a la seguridad nacional que además, hay que decirlo, van más allá de la mera inteligencia. Todos han logrado conciliar el respeto a los derechos humanos con esta necesidad de contar con una normativa vigente y estamos en ese esfuerzo. Claro. Es importante también porque enfrentamos una situación de hecho real
en la que se ha dispuesto de la Fuerza Armada para hacer frente a una situación de inseguridad que hay en buena parte del territorio nacional. Y yo creo que a los ciudadanos les preocupa, primero, enfrentar esa situación de inseguridad, pero segundo, no saber dónde están los límites, el marco mediante el cual estas Fuerzas Armadas están actuando. Es importante que los ciudadanos tengan esa certeza, es importante que el Estado tenga una capacidad de respuesta, pero que los ciudadanos sepan qué están haciendo las Fuerzas Armadas, qué pueden hacer en esas tareas que antes no realizaban y hasta dónde llega esa participación en su relación con la ciudadanía. Diputada Inchaustegui, ¿usted por qué diría que es importante, si es que lo es, reformar esta ley? Para mí es crucial el momento en el que vive en el país y por eso es tan importante en este momento esta ley. Efectivamente debería ser la madre de todas las legislaciones en este momento. Es porque esta ley está justamente en el cruce de esta disyuntiva que tenemos de devolverle a las instituciones el funcionamiento, la capacidad de gobierno frente a los desafíos que implica, por ejemplo, la criminalidad organizada en muchas zonas, ¿no? Sin pasar por las violaciones a los derechos humanos. Nosotros tenemos en este momento unas situaciones verdaderamente paradójicas en donde tenemos 46,000 muertos y 2,000 detenidos, que nos pone en un predicamento de salvar al Estado ensangrentando a la nación, ¿verdad? Porque eso es finalmente lo que está ocurriendo en esas zonas, con una muy poca eficacia en la parte real del combate al crimen organizado. Entonces, esto se está convirtiendo, y es un consenso, en un problema de desafío serio al Estado. Entonces, tenemos que encontrar la manera de darle al Estado instrumentos, y al Estado hablo yo del Estado constitucional, ¿no? De darle instrumentos eficaces, pero también de darles instrumentos acotados, donde no haya un desbalance y el que salga perdiendo sea la población, sea la ciudadanía, porque no tiene derechos claros, certidumbre de su vida, y cualquiera pueda venir a catearlo, a espiarlo, a hacer cualquier cosa de las que se pueden hacer. Ese es el gran tema que está en el cruce de esta situación, ¿no? Y en la propuesta del Ejecutivo se está planteando, o en la propuesta que se está revisando ahora en esta casa, darle facultades extraordinarias al Ejército. Se los pregunto porque estamos a punto de cumplir 10 años de los atentados terroristas en los Estados Unidos, y uno de los grandes debates, no solo en México, en todo el mundo, es cómo enfrenta una democracia una emergencia. Y ese asunto ha llevado a que, por ejemplo, los europeos, que es un paradigma más o menos general, dicen, debemos enfrentar la emergencia sin vulnerar las instituciones democráticas. Y en el lado norteamericano, básicamente el paradigma republicano fue, demos capacidades especiales, incluido Guantánamo, porque estos señores son tan malos, que hay que tratarlos así. Finalmente estamos viendo que el dar capacidades especiales acaba siempre en pesadillas, y mantener un régimen, digamos, democrático, los principios generales del derecho, es fundamental. Yo pregunto porque la verdad es que estoy perdido. ¿Esta reforma a la ley plantea capacidades especiales para el Ejército, diputado? Bueno, es importante lo que tú preguntas, porque la gente no puede esperar de esta ley, para empezar, que se den facultades al Ejército para que intervenga, por ejemplo, en procesos jurídicos. No tiene nada que ver. El asunto jurídico, el esquema jurídico de impartición de justicia se mantiene intacto con respecto a esta ley. No es más que un eslabón más que se pretende agregar al sistema de justicia en México, pero relacionado solamente con las Fuerzas Armadas. Ahorita hay una confusión, y muy válida, Leonardo, respecto a las iniciativas. ¿Qué dice qué iniciativa? ¿Cuál estás analizando? ¿Cuál es el documento bueno? ¿Cuál es el válido? Déjame decirte rápidamente que el presidente Felipe Calderón en abril 2009 emitió o envió al Senado una iniciativa, en donde en esa iniciativa, en términos muy generales, el presidente plantea que se establezca el marco jurídico en donde se determine la manera en que el Ejército pueda coadyuvar, pueda ayudar en temas de seguridad interior. No que le haga de policía, no que sustituya a los policías, sino en qué términos se va a solicitar la colaboración del Ejército y cuál va a ser su papel importante. El Senado toma esta iniciativa, la aprueba en un 84%
de su contenido y hay modificaciones hasta el término en cuáles son las facultades que se le otorgarán al ejército en estos temas. Posteriormente llega a la Cámara de Diputados ese documento, esa minuta del Senado, y desde que llegó a la Cámara de Diputados hasta estos días que se soltó toda esta incertidumbre y molestia, pues hay un documento de trabajo, es todo lo que hay. No hay un dictamen porque no pasó por las comisiones correspondientes, se elaboró un dictamen por parte de un grupo de trabajo de diputados donde la minuta del Senado pues pretendieron modificarla para hacer la última hora dictamen y que pasara al Pleno, y tan es así que a nosotros se nos pasó. Sin pasar por, pero ahora sí va a pasar por las comisiones, ¿no? No, absolutamente. Mira, fue tanta... ¿Qué trae ese documento final que se pretendía pasar como dictamen? Yo no sé. Queda raro el documento y el procedimiento, dice uno, bueno, ya que viene eso. Exactamente, porque mira, el documento final que dio a pie a tanta molestia de las organizaciones de la sociedad civil, inclusive a los diputados mismos, porque no conocíamos el tema ni la discusión, ni estuvimos en el proceso, es un documento de trabajo, punto, que queda desechado en este momento. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está turnando a las comisiones de gobernación, de justicia, defensa y derechos humanos, para que se siga el protocolo parlamentario legal, indispensable e inviolable del análisis de la minuta que viene del Senado. ¿Qué va a salir de ese tema? No sabemos, porque precisamente lo que va a hacer esta Cámara, revisar en términos de lo que envía el Senado para ver si las facultades que el Senado está proponiendo para las Fuerzas Armadas es conveniente, es suficiente, es excesivo, y finalmente qué es lo que necesita la nación para que logremos que todos los cuerpos de seguridad trabajen de manera armónica, pero no en contra de la ciudadanía, sino en contra de la delincuencia. Diputada Ruiz Massieu. Sí, justamente sobre lo que comenta la diputada, fíjate que efectivamente esta minuta lleva un año en la Cámara de Diputados y no se había avanzado por una u otra razón, simplemente no se había logrado avanzar en su dictaminación. Pasa una cosa curiosa, la mesa directiva la turnó a 5 comisiones distintas, 5 comisiones ordinarias. Normalmente no hay que ser adivino para imaginar que debe ser muy difícil dictaminar cualquier cosa en 5 comisiones donde hipotéticamente puede haber 150 diputados. Entonces, quizá esa fue una de las razones por las cuales no se avanzaba en su dictaminación. La Junta de Coordinación Política que preside el Partido Acción Nacional, en el ejercicio de sus atribuciones, dijo, oye, esta es una ley prioritaria. Todos los grupos parlamentarios habíamos manifestado en nuestra agenda legislativa que era una minuta prioritaria y no avanza. Y determinó en un acuerdo de la Junta, donde están todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara, crear un grupo de trabajo que construyera un dictamen o un documento de trabajo que pudiera como echar a andar este proceso de dictaminación. Y paralelamente el doble objetivo fue buscar alternativas que permitieran una dictaminación más rápida de lo que parecía hasta ese momento podría suceder en 5 comisiones sucesivas. Por eso crean este grupo. Por eso se crea el grupo de trabajo. Por mandato de la Junta de Coordinación Política, es un grupo plural, es un grupo donde participan los diputados que cada coordinador designó para ese efecto. Y se empieza a trabajar en este grupo y efectivamente se llega a un documento que creo que pocos conocen, pero se ha cuestionado mucho y yo creo que es lógico que se cuestione un documento que no se conoce, un documento que, digamos, surge a la luz de paralela del proceso parlamentario, el procedimiento parlamentario ordinario, y que genera suspicacias también por la materia. Y yo creo que eso es importante decirlo y por eso yo subrayaba en mi primera intervención que la gobernabilidad democrática no está peleada, por el contrario, requiere de un adecuado marco de la seguridad nacional. Entonces, había muchas reticencias. Y este grupo, además de ver y en gran medida adoptar lo que el Senado propone, que es que los estados puedan solicitar a la Federación la presencia de Fuerzas Armadas y normar ese procedimiento de, digamos, de pedir auxilio, dicen, bueno, también nos preocupa
que en términos del artículo 89 constitucional, fracción sexta, en donde se establece que es facultad y obligación del presidente preservar la seguridad interior en los términos de la ley, que en este caso sería esta, y disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas permanente, esa facultad la tiene el presidente de la República, directamente de la Constitución, pero no está arreglada. Y entonces este grupo dice, vamos a normarla, porque la facultad la tiene el presidente, pero no sabemos dónde empieza, dónde termina, cómo se limita, y el ciudadano qué certeza tiene de cómo se está utilizando en el ejercicio de esta atribución del presidente el uso de la Fuerza Armada. Y la Suprema Corte, si no recuerdo mal, diputadas, cuando trató el caso de Oaxaca del mínimo vital, dijo el Ejecutivo tuvo razón en utilizar la fuerza. No asistir al gobernador, claro, a pesar de que se lo pidió, porque es atribución de él determinar si lo hace o no, lo cual sí da un margen muy amplio de Entonces, bueno, llegamos a este punto, y concluyo rápidamente, en el que la Junta recibe un documento que ya no genera más consenso en el seno del grupo plural, y se le presenta a la Junta las alternativas. O se va a comisiones como se había turnado, o la Junta pues sugiere que algunas de las comisiones se desistan de su turno. Y el presidente de la Comisión de Gobernación, a mi juicio, acertadamente, porque me parece que la Comisión de Gobernación tiene una competencia natural y el diputado Corral, inequívoca sobre esta materia, dice, bueno, pues que se desistan otros, pero yo no me voy a desistir porque es competencia de mi comisión ordinaria. Sí, diputada Inchaustegui. Bueno, yo primero quiero decir que este grupo plural de trabajo efectivamente se citó en el momento en que llegó la minuta aquí al Senado. Yo fui designada por parte del coordinador del PRD en ese momento, diputado Encinas, porque ambos veníamos trabajando desde el 2009 una propuesta alternativa a la que había presentado el Ejecutivo y a la minuta misma. De hecho, la presentamos desde el 2009. Pero la veníamos trabajando desde 2009, y entonces fui designada a este grupo de trabajo, que debo decir, solamente se reunió en una ocasión como para instalarse, nunca más volvieron a citar, y la última cita fue justamente el jueves anterior a la Semana Santa, cuando ya nos entregaron un documento para comentar. Desde esa perspectiva, pues tampoco supimos mucho cómo se construyó ese documento, ¿no? Nos llegó, nos dijeron manden las observaciones el sábado santo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí nos pusimos a trabajar. Yo considero que dijéramos, no es debate de esta mesa ni de ninguna si hay que reglamentar o no la atribución del 89 fracción sexta para que el Ejecutivo disponga de las Fuerzas Armadas, pero esto no puede hacerse al margen del 29, porque en la misma exposición de motivos, por ejemplo, cuando se dice que no hay paz total, ¿no?, que son estados distintos, y de ahí sale este concepto dialéctico, exacto, este concepto dialéctico de estado de afectación, hay que decir que en realidad se está refiriendo a situaciones de afectación diversas, yo no quiero llamarle estados de afectación, porque que están en el marco de lo que reglamenta el 29, que tiene que ver con la declaratoria del estado de excepción, que es una atribución de los tres poderes. De los tres, ¿verdad? Entonces, hacer descansar todo el edificio de esta legislación en el 89, sin el 29, constituye lo que yo he llamado una desmesura, porque todo lo pones en un solo pilar y no en los tres pilares donde debe de estar, y desde la perspectiva. Entonces, ahí, una cosa tan delicada, ¿no? Exactamente. Algo así. Entonces, eso es, dijéramos, para nosotros, yo creo que los diputados que trabajaron en este documento de trabajo y que decidieron hacer todo, edificar todo sobre la fracción sexta del 89, lo hicieron pues estirando los márgenes como para no tocar la Constitución, pero yo creo que en esto hay que tocarla. O sea, y si se trata de una ley que reglamente el 89, no puede reglamentar el 89 sin el 29,
porque No lo estamos puedo. hablando de algo que tiene que ver Mire. con el estado de excepción, porque de alguna manera esa doctrina de la gradualidad de la que hace gala el documento, tanto en su parte conceptual como menos desarrollada en la parte de la articulación, pues dependen, son gradualidades del estado de excepción en donde las garantías y derechos tienen algún nivel de afectación. Esas son las que están afectadas, no solamente la seguridad del Estado. Ahí tenemos nosotros también una diferencia conceptual muy importante con lo que presentamos el diputado Encinas, el diputado Ibarra y tu servidora, que es que también vemos que se reduce la seguridad nacional, la nación, pueblos, territorio, ¿no?, a la seguridad del Estado. Y ahí es donde creo que la finura del diseño debe de distinguir muy bien, porque efectivamente, cuando vinieron los de las organizaciones civiles, el poeta Sicilia nos decía, nosotros consideramos seguridad nacional los bosques, necesitamos esto, o sea, una gran cantidad de cosas que este enfoque lo deja en una visión completamente restrictiva, represiva y disuasiva, y la prevención y todo lo que necesitamos a llegar, no está. Entonces nosotros consideramos que hay 3 valores que se debe tutelar en una ley como esta, que es por supuesto la seguridad de los ciudadanos y de sus derechos, certidumbre de los marcos de actuación de las instancias en estos estados, eso es un valor que no podemos prescindir. El segundo, el equilibrio de poderes que está en nuestro tejido constitucional a través del 119, del 29 y por supuesto el 89, el federalismo, pues que también es una cuestión del 21 al cual se elude por completo, y por supuesto la claridad y el acotamiento de la actuación de las Fuerzas Armadas y del Ejecutivo. En este sentido, yo creo además que hay un problema muy serio que no lo tenemos resuelto y que, por ejemplo, los americanos sí lo han resuelto en sus visiones de seguridad nacional, que es la relación de la investigación y de la inteligencia del Estado respecto al poder judicial. ¿En qué momento hay suficiente evidencia como para decir que una persona o un grupo de personas están en las condiciones de configurar delitos que son estos delitos en contra de la nación, como sedición, motín, traición a la patria, los que están contemplados en la ley? Y acá, de nuevo, se concentra en un solo organismo, que es el Consejo Nacional de Seguridad, básicamente militarizado, porque solamente hay 2 miembros civiles y hay 6 militares. Que es el gabinete, ¿no? De seguridad. Que es integrar la información, valorar la información, decidir qué se hace, cuáles son los operativos que se van a hacer, y además se autoevalúa en el mayor grado de secrecía que sea posible. Sí, claro. Entonces no hay contrapesos, y ay Dios, ahí sí, la verdad, a mí sí me da... En la versión que mandaron los senadores entiendo que tenía que dar su opinión la Cámara de Senadores. Yo espero que usted, que nos está viendo, esté tan interesado como yo. De hecho ya me comí una pausa y ahora tengo que mandar a una pausa. Regresamos al último bloque. En 2009, el Ejecutivo Federal presentó su primera iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional, a fin de ampliar los poderes legales de las Fuerzas Armadas en regiones del país, donde la Presidencia de la República considera que la seguridad interna ha sido afectada. La organización Amnistía Internacional consideró que en el texto de la iniciativa que se encuentra en la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Seguridad Nacional, debilitará gravemente la protección de los derechos humanos y creará una figura legal que incrementará las violaciones y la impunidad en el país. El presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Javier Corral, ha señalado que el tema de reformas a la Ley de Seguridad Nacional debe ser materia de debates abiertos a la sociedad civil y todas las partes interesadas.
Bueno, hemos ya tenido una explicación muy completa, creo que hay muchísimos asuntos sobre la mesa que tendremos por supuesto que analizar bien, ver cómo se hace compatible esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional con la reforma recientemente aprobada, bueno, todavía está en trámite de derechos humanos, y cómo se hace también compatible con todas las reformas que hemos hecho al ámbito de la seguridad pública, que bueno, pues implica muchísimas cosas que tienen que hacer las entidades, que tiene que hacer la propia federación, pero a mí me encantaría, diputadas, que le contaran al auditorio y me contaran a mí qué es lo que viene. Bueno, termina este periodo, van a volver a sesionar, y escuchaba a algunos legisladores decir que si hay condiciones podría convocarse un periodo extraordinario para discutir este asunto. ¿Por qué no nos cuentan un poco desde su perspectiva qué es lo que viene? Bueno, antes de este tema, déjame comentarte rápidamente algo. Yo sí considero importante aclarar que el documento que se generó por iniciativa, por lo que tú gustes y mandes, generó mucho problema. ¿Por qué? Porque la sociedad hoy, afortunadamente... El del grupo de trabajo, me dice. El del grupo de trabajo, sí. Hoy la sociedad mexicana, afortunadamente, más que nunca está al pendiente de lo que hace el Congreso de la Unión. Sí. Yo recibí tantos correos a través de Facebook y a mi correo personal, se me saturó el día de ayer o antier, exigiéndome a nombre de la sociedad que como diputada no votara esa iniciativa, que porque se le estaba otorgando facultades al ejército para intervenir manifestaciones públicas, sociales, de protesta, huelgas, que los soldados se le estaba dando facultad para que detuvieran en la calle a los ciudadanos. Eso es falso. Si dentro de esos documentos que pasaron de una mano a otra venía esa propuesta, absolutamente no la vamos a apoyar. Ni el presidente la propuso, ni el Senado la propuso, no sé de dónde salió esa facultad que se otorgaría al ejército. ¿A qué voy? No hay tal. La ciudadanía puede estar en paz de que ese documento, si se filtró, se dijo por mala información, no es cierto. El Congreso tiene la responsabilidad de buscar el equilibrio entre los derechos humanos y la gobernabilidad, y eso es lo que vamos a hacer. Por otro lado, ya recibió la Comisión de Gobernación el dictamen. De acuerdo al nuevo reglamento tenemos 95 días o 90 días hábiles para naturales para dictaminar esa minuta que viene del Senado. 3 meses, sí. Así es. Entonces, estamos ya obligados a dictaminarlo en breve. Yo no sé si va a ser una permanente, yo creo que sí por el tema o los tiempos, tendrá que decidirlo el presidente de las comisiones correspondientes, pero ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos a revisar este tema a fondo. México está viviendo un momento difícil derivado al combate justo, necesario y obligado del gobierno federal y de los estados, y no tenemos el marco jurídico. Aquí se centra el debate en ¿qué vamos a hacer con el ejército? ¿Le vamos a dar facultades para que coadyuven a seguridad nacional o no? Si se le vamos a dar, ¿hasta dónde? ¿Cómo va a colaborar con las fuerzas locales? ¿Cuál va a ser la responsabilidad del gobernador? ¿Cuál va a ser la responsabilidad del municipio? Porque ahorita es muy fácil. ¿Tú te has fijado que los gobernadores lanzan en la mañana un desesperado grito de auxilio para que vayan las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Federales, y en la noche están criticando lo mismo que solicitaron? O sea, lo acabamos de ver en Tamaulipas. La federación entra y dice ahora somos los responsables de seguridad pública en varios municipios. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo y bajo qué condiciones. Los recursos que genera. Ahora, ¿quién va a definir el grado de afectación para que un Estado pueda solicitar la intervención del ejército? ¿En qué va a consistir ese grado de afectación? ¿Cuál van a ser las características de gravedad del territorio que específicamente se está pidiendo? Hoy por hoy, ¿cómo se hace? O sea, un gobernador le llama al secretario de Gobernación o al presidente y le dice, la situación es muy grave, venme a ayudar. Grave, pero inclusive sin estadísticas. Bueno, en el caso de Tamaulipas tuvimos un genocidio. Sí, absolutamente, pero vamos, un presidente en turno, ¿cómo va a definir el apoyo a un estado a otro si se basa en llamada urgente en la mañana del gobernador? O sea, Michoacán, Guerrero... Tiene que haber una serie de estadísticas, de indicadores que al presidente en turno le diga que hay un grado de afectación que requieren las Fuerzas Armadas. Nos vamos al otro extremo. Si no a capricho del presidente en turno, va a mandar las Fuerzas Armadas aunque no haya un grado de afectación probado. O a no mandarlas. Pero aquí la urgencia que tenemos que atender es que, primero, es cierto que el Ejército Nacional no está preparado para trabajos de seguridad pública. Eso es claro. Sin embargo, hay otra realidad. Está probado que los municipios y los estados sistemáticamente no han sido capaces. Entonces, ¿qué le dices al ciudadano?
Bueno, pues bátete con el problema que tienes, porque la corrupción y la infiltración del narco en los policías locales pues no te favorecen, pero ¿qué crees? Tampoco te puede ayudar con el ejército. Ahí los tengo plantando arbolitos y esperando inundaciones para que entren heroicamente. Claro que es un dilema. Es un dilema. El ejército tiene un siglo que no cruza balas, afortunadamente, con otro país. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa fuerza que debe estar finalmente al servicio de los mexicanos? Esa es la tarea principal. Ni decir el ejército a sus cuarteles a ser observadores de lo que estamos viviendo, para que los delincuentes anden tranquilamente por su casa, aprovechando las fuerzas locales infiltradas, improvisadas y corrompidas, como tampoco decir todo el poder al ejército para que salga a las calles. Ese es el dilema que tenemos que consensar nosotros para beneficio del país. Y el desarrollo de instituciones para que vuelva cada quien a sus tareas, porque este tema, diputada Ruiz Massieu, de cómo apoya el ejército a los civiles en materia de seguridad pública, lo traemos colgando, por lo menos, los más jóvenes ya no lo recordarán, pero desde que Zedillo nombró al general Salgado, jefe de seguridad pública de la capital, la Suprema Corte fue consultada, decir, a ver, ¿el ejército puede o no apoyar a los civiles en materia de seguridad pública? Y desde los 90 por lo menos lo traemos encima, y la verdad es que no se ve cuándo se arregle. Yo creo que justamente el tema tiene que ver con la urgencia de seguir avanzando en la construcción de capacidades institucionales en todos los ámbitos. Estamos ante esta situación porque las policías que son civiles tampoco hemos logrado que sean lo suficientemente sólidas, profesionalizadas, confiables y fuertes para enfrentar fenómenos como los que enfrentamos, y es por eso que estamos ante esta situación, yo diría, inédita en el país, en el régimen democrático. ¿Qué sigue? Sigue, y venimos justamente de una sesión de mesa directiva de la Comisión de Gobernación en donde nos planteamos esto. ¿Ahora qué sigue? No tenemos un dictamen, porque no tenemos un dictamen, pero tenemos la minuta y tenemos el documento del grupo de trabajo que algo abreva al tema y algo aporta. Porque sí, y ahí sí quiero precisarlo, se construyó pensando en la vigencia de un régimen de garantías, no en un régimen de excepción, que es lo que mencionaba la diputada Inchaustegui, no tomando como supuesto la vigencia del 29, la actualización del 29, sino un régimen pleno de garantías. La reforma en materia de derechos humanos que aprobamos recientemente, justamente en uno de sus transitorios dice: el Congreso deberá expedir en el término de un año la ley reglamentaria del 29. No dice tocar el tema del 29 en la Ley de Seguridad Nacional. Remite una ley específica para el 29, ¿no? Y nada más para precisarlo, aunque ya ni vale la pena hablar del documento porque no es el dictamen en sí, pero no facultaba al Ejército para realizar tareas de policía y preveía la participación del Ministerio Público, del juez y en su caso de la Suprema Corte para revisar la constitucionalidad de lo que hay. El ordenamiento jurídico normal. Normal, era un régimen además civil, sujetaba a los militares en su actuación en estas tareas, a los tribunales civiles. Yo creo que ese es un avance que habría que recuperar y dejar claro en el dictamen que se construya. ¿Qué sigue? Vamos a abrir audiencias para que vengan los organismos que estén interesados o las personas que estén interesadas a plantearnos su visión, no del documento de trabajo, no solo o exclusivamente o limitativamente de la minuta, sino del tema de la seguridad nacional. ¿Qué sienten que falta en el marco normativo para que la gente tenga certidumbre en este régimen que queremos de libertades públicas, de respeto a los derechos humanos, pero de eficacia de las tareas del Estado? Yo creo que un avance que también habría que recuperar es la distinción clara entre seguridad pública y seguridad nacional. El Ejército, las Fuerzas Armadas no están creados para realizar tareas de seguridad pública, y eso pues es una distinción que me parece fundamental. Me parece que hay que tener controles claros de la actuación de las Fuerzas Armadas en este tipo de tareas y darle certidumbre a la ciudadanía. Ahorita mismo lo comentaban, un día amanece Ciudad Juárez con 15,000 efectivos y al otro día ya no, y nadie sabe cuánto tiempo están, qué van a hacer, para qué, cómo.
darle esa ¿Cómo se certidumbre evalúa el también éxito al de ciudadano, la misión? ¿no? Así ¿Qué es. hacen las Fuerzas Armadas o cómo lo vamos a limitar o a controlar cuando no está en tareas propiamente de guerra? En términos de la Constitución, la guerra solamente existe cuando hay una agresión de un Estado extranjero o en las funciones del plan DN3, ¿no? De las otras funciones que le hemos dado al ejército. Todas estas demás funciones, bueno, pues ¿dónde están sus límites? Sí. Hay que ponernos a trabajar, yo creo que con estos parámetros, yo creo que hay la voluntad de todos los grupos parlamentarios, hay un sentido de la urgencia, sin duda lo hay, porque al igual que la diputada, en el PRI nosotros recibimos muchos correos, unos cuestionando, oye, el documento de trabajo, ¿es verdad lo que dice? No, repito, nadie lo conocía, muy poca gente lo conocía, y ese es un error, es una tontería, porque es una materia tan importante y tan sensible que hay que publicitarla. Claro. Pero también otros que decían, bueno, denme respuesta, yo vivo en Tamaulipas, tengo miedo, yo prefiero que los militares pues me garanticen la seguridad en la carretera, porque si no, pues no tengo seguridad. En fin, la Aunque gente no está sean urgida. constitucionales los Exacto. retenes, La los gente ven está como urgida de que trabajemos en ese tema, y yo complicado. creo que todos los grupos acusamos recibo de esa urgencia y estamos en esa línea. Y tener público el documento. Diputada Bueno, Inchaustegui. a mí me da gusto oír a Claudia decir que hagamos a un lado ese documento. No dije que lo hagamos bueno, a un lado. digo, de alguna Que manera. abrevemos de él. Pero yo sí creo que el documento hace una torcida de mano a la Constitución, gravitando excesivamente en el 89, y yo hay veces cuando los escucho que dicen que cuidamos esto y cuidamos el otro, y digo, ay caray, ¿habré leído yo bien el documento? Porque veo que ¿O qué documento habré leído? ¿Qué es en lo que una me pasó a parte, mí? ¿verdad? Señalan una serie de cosas que cuando yo las veo en el articulado digo, no, pues esto no está así, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, en todo el tema de que el ejército entre a un lugar, ¿cómo va a entrar? ¿Qué va a hacer? ¿Se les autoriza a hacer combates abiertos, cuerpo a cuerpo en las calles? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque a mí, por ejemplo, ¿cómo se va a definir eso? ¿Cómo van a actuar? A mí no me queda claro, ni tampoco me parece que sea el lugar, que todo quede reducido al protocolo que el propio Consejo Nacional se va a dar en el momento de cómo actuar, que ustedes dicen, no, pues es que todo va a estar clarito, van a decir quiénes van a estar, cómo van a actuar, qué van a hacer. A mí un protocolo de una autoridad administrativa, como es en este caso el Consejo, no me alcanza para dar garantías, ni creo que tenga las facultades como para decir cómo, en qué va a consistir realmente la tarea de las Fuerzas Armadas, porque digo, los ciudadanos necesitamos saber, yo soy ciudadana, todos Claro. somos aquí, bueno, pues si vamos a andar pecho a tierra en la calle, no se puede salir, es decir, todo eso, porque digo, realmente son cosas que no pueden quedar al arbitrio. Sí. Otra cosa que me preocupa enormemente es el tema del Poder Judicial, porque en algunas partes del articulado queda queda sugerido, bueno, queda claro que van a investigar, que tienen capacidades de investigación, porque son parte de las tareas de inteligencia y contrainteligencia, y se les dice que que tienen cualquier medio se pueden hacer, se les dice que respetando los derechos humanos, pero tenemos evidencias de que esa no es una materia de la que sean muy avesados, pues mucha de la gente de la tropa que a lo mejor no tiene la formación en eso que debiera de tener, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo también hay algunas partes en donde se dice que de acuerdo al convenio que establezca las instancias con las procuradurías, ¿no? Pues le van a entregar a los detenidos. O sea, se presta muchas cosas, y yo, la verdad, para mí, la certidumbre jurídica está en la claridad, en el acotamiento claro, en las referencias, ahora sí, muy acotadas de dónde están los límites, y yo creo que tenemos la oportunidad de hacer algo muy claro que satisfaga, que al menos nosotros digamos, bueno, es un instrumento que estamos cuidando que efectivamente estén todas las garantías posibles dadas para todas, con la prioridad de que en este país la prioridad es fortalecer a las instituciones y a las autoridades civiles y a la democracia, porque si no, podríamos poner en riesgo
bastantes pasos atrás en las relaciones cívico-militares en materia de gobernabilidad en este país. El PRI tiene en su haber, en su historia, en su legado, haber sido un partido que logró el tránsito más terso, y aquí el doctor no me dejará mentir, de la autoridad militar a la autoridad civil a finales de los 30 y los 40. Sería un contrasentido que ahora dieran 2 o 3 pasos atrás. ¿Sabes, en eso? Leonardo, rapidísimo, yo coincido plenamente con Tere, y nada más decir, yo creo que esa es justamente la riqueza de un sistema bicameral, que los senadores se pronunciaron y los diputados vamos a hacer lo mismo. Tenemos la obligación de escuchar y estar abiertos a las alternativas, y también es la riqueza de un órgano deliberativo. Dejar claro que para el PRI lo que hay que tener debe estar en el centro es el ciudadano, sus garantías y su régimen de libertades, y de certidumbre también del marco de actuación de las Fuerzas Armadas en tareas donde sí participa y donde quizá en la situación que vivimos debe participar con límites, con respeto a los derechos humanos. Y una cosa más, para el PRI la presencia de las Fuerzas Armadas no de suyo quiere decir violación a los derechos humanos. Yo creo que eso hay que dejarlo claro. Por eso son necesarios los límites y por eso son necesarias las precisiones de lo que deben, pueden y tienen que hacer. Un brevísimo apunte. Sí, solamente quiero abreviar que esta no es la panacea. Estamos hablando solamente de una ley que regulará la participación de las Fuerzas Armadas. El tema es más grande, más grave que esto. Porque ¿qué va a pasar con las policías? ¿Dónde está la iniciativa de ley de mando único? ¿Qué vamos a hacer con la corrupción abismal en las policías locales, federales? ¿Qué vamos a hacer con la corrupción de los gobernantes? ¿Qué vamos a hacer con el nuevo sistema de justicia penal? Si no logramos arreglar toda esta máquina, este engranaje de justicia, no vamos a sacar el país adelante. Pues es interesantísimo todo lo que han tratado y me alegra escuchar que efectivamente los valores fundamentales de la República se van a tutelar. Es muy peligroso que en las emergencias las democracias tengan la tentación de hacer legislaciones especiales que casi siempre, por lo menos eso dicta la experiencia histórica, acaban en pesadilla. Y yo me arrogo el derecho de audiencia ahora que las tengo a las 3 y le ruego que si es posible en sus deliberaciones incluyeran elementos de transparencia. A mí me parece fundamental, les pido a las 3 legisladoras que se considere la posibilidad de grabar las sesiones de los consejos de seguridad y que entiendo que estuviesen clasificados un tiempo, pero al cabo de un año, digamos, 2 años, en fin, el plazo que establezcan, se diga, a ver, cuando emitimos la declaratoria para tal estado, las consideraciones que se hicieron fueron estas. Y lo que dijo el secretario de Defensa fue esto, y lo que dijo el secretario de Gobernación es decir, de tal manera que tengamos la posibilidad de remitirnos, como se discutió en la primera versión de la ley de seguridad nacional, archivos, ¿no? Absolutamente. Así que en el futuro podamos reconstruir todo eso. Así es que me arrogo esa posibilidad de que me escuchen ahora la audiencia de las 3 legisladoras y les agradezco enormemente que hayan reflexionado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Y nos vemos la semana próxima. Yo soy Leonardo Curcio. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.